A orillas de la ensenada de Bolonia, en Tarifa, Cádiz, se alzan los restos de Baelo Claudia. Fundada en torno al cambio de era, fue un núcleo portuario clave en el comercio con el norte de África y en la producción de salazones y garum, uno de los manjares más codiciados del imperio. Pero Baelo no fue una ciudad que miró únicamente al mar. Durante más de 6 siglos, Baelo fue un ejemplo de organización urbana, adaptación al medio y aprovechamiento de los recursos naturales del entorno. La ciudad se abandona a lo largo del siglo VI y no vuelve a habitarse, lo que ha permitido que se conserve como una cápsula del tiempo esperando a ser revelada. Hoy, este enclave privilegiado se ha convertido en un auténtico laboratorio arqueológico, donde el proyecto CIRCE, liderado desde la Universidad de Sevilla, reúne investigadores de distintas disciplinas y nacionalidades para responder a una gran pregunta: ¿cómo se enfrentaban las comunidades urbanas romanas a los desafíos del medio, las crisis o los cambios inesperados? Desde el análisis de un taller panadero junto al foro, hasta el estudio del paisaje vegetal o los residuos urbanos, CIRCE explora las huellas que dejaron las personas que habitaron Baelo, no solo para reconstruir su pasado, sino para aprender desde la historia cómo gestionar nuestro presente. El proyecto CIRCE surge de las inquietudes que nos vienen después de estar bastantes años trabajando en urbanismo y en ciudades, pensando un poco, sobre todo bajando a la escala de las comunidades y de las personas, ¿no? O sea, al final muchas veces trabajamos en la cultura material, que en el fondo son realizaciones de personas, de individuos, pero es verdad que muchas veces nos alejamos un tanto de sus preocupaciones, de sus inquietudes, que en el fondo pues serían muy parecidas a las nuestras, ¿no? Entonces, precisamente el proyecto CIRCE, un proyecto de investigación financiado por el Plan Estatal, lo que nos planteaba era realmente investigar más en las respuestas de las personas, ¿no? En tratar de entender, es verdad que la escala era la escala ciudad, es decir, pensar que una ciudad que ha podido durar 3 siglos, 5 siglos o que ha mantenido una ocupación hasta nuestros días en una ciudad contemporánea, ha tenido que tener una serie de ingredientes y una serie de dinámicas de funcionamiento para que realmente haya sido exitosa. Entender una ciudad del pasado exige mucho más que el mero hecho de excavar. Por eso, el proyecto CIRCE reúne a profesionales de muy distintos campos. Especialistas en numismática, que leen las monedas como documentos vivos. Expertos en distintas producciones cerámicas y ánforas, que rastrean los circuitos del comercio. Arqueozoólogos, que reconstruyen las relaciones entre humanos y animales. Paleobotánicos, que leen en los restos vegetales condiciones ambientales. Cada uno aporta una pieza del puzzle para entender, desde múltiples escalas, cómo funcionaba la vida en una ciudad romana. A utilidade dos estudos das cerâmicas é muito diversificada. Dependendo do tipo de cerâmica que estamos a estudar, o potencial informativo é enorme, seja para conhecermos as produções de âmbito local, regional, seja também para podermos identificar trocas comerciais à escala de todo o Mediterrâneo, todo o Império Romano. Então, se trabalharmos, por exemplo, as ânforas, na verdade conseguimos perceber qual é a economia, o que é que está a ser consumido enquanto produtos alimentares na cidade, que ânforas é que estão a chegar, quais são os produtos que eram transportados nelas, vinho, azeite, preparados de peixe. E também, por exemplo, com o estudo da terra sigilata, conseguimos ter bons indicadores cronológicos e obter informação também sobre essas redes de comércio que se estabeleceram na antiguidade. El campo de la numismática en el conocimiento de la historia antigua es bastante interesante y esencial, porque la numismática permite conocer la práctica cotidiana casi de las sociedades antiguas, porque utilizamos la moneda desde el siglo VII a.C., VII-VI a.C., y poco a poco, el periodo sobre todo imperial romano, toda la gente utiliza la moneda. El trueque existe, está al lado, siempre, hasta el siglo XIX de nuestra era. Pero la moneda en sí es un bien, es un valor cotidiano. Entonces, tenemos un montón de monedas en contextos arqueológicos y la numismática ayuda no esencialmente a fechar, es decir, que la moneda puede circular mucho tiempo y sobre todo puede también resurgir
La paleobiología en sí lo que obtiene es elementos vivos o restos de aquellos elementos vivos de antiguos ecosistemas que bien puede estar o no relacionado con las culturas humanas. ¿Qué podemos hacer? Podemos reconstruir el triángulo de nuestros ecosistemas, que es la gea, la flora y la fauna, desde el punto de vista de la paleobiología. En concreto, este laboratorio lo que hace es la fauna y tener siempre esos datos de correlación entre la flora y la gea para de verdad hablar de ecología o de paleoecología, que es lo que es la relación que mantienen los seres vivos con el resto del ecosistema. La arqueobotánica es una herramienta esencial para la reconstrucción del medio ambiente en el pasado. A partir del estudio de los granos de polen, de los fragmentos de madera carbonizada que encontramos tanto en los yacimientos arqueológicos como a su alrededor, podemos reconstruir con bastante exactitud la cobertura vegetal alrededor de los yacimientos. En el caso de la ciudad antigua de Velo Claudia, tenemos que reconocer el factor que este entorno no era del todo natural, sino que lo que hay es una gestión intensiva de todo el entorno alrededor de la ciudad, con los cultivos, posibles zonas de pastos, bosques explotados intensamente para obtener distintos recursos, con lo cual lo que estamos intentando reconstruir es cómo se relacionó la ciudad antigua con su entorno. La labor de la microestratigrafía en el proyecto CIRCE consiste en reconstruir los procesos formativos del yacimiento arqueológico de Baelo Claudia a través de técnicas de análisis geoarqueológico de alta resolución. Hacemos esto porque queremos entender cómo se ha formado capa a capa este archivo sedimentario a partir de procesos naturales de sedimentación y de procesos antrópicos de ocupación del espacio. La información que podemos obtener con este enfoque analítico es muy variada. Podemos reconstruir procesos de sedimentación natural, que por ejemplo en Baelo Claudia destacan los procesos de sedimentación eólica a partir de toda esa arena que arrastran los vientos dominantes del estrecho de Gibraltar y que acabaron por sepultar una parte importante de la ciudad romana, y no solamente en su final, sino también en edificios que, aunque la ciudad estaba en una dinámica de ocupación muy viva y muy activa, a lo mejor alguno de esos edificios no estaba en uso, y entonces eso lo detectamos porque a una escala muy pequeña en estas muestras detectamos facies en las que hay más arena arrastradas por el viento. Uno de los objetivos del proyecto es precisamente intentar entender cómo una pequeña ciudad de mar como Baelo Claudia se enfrentaba a un problema tan importante y tan actual también, ¿no? Si consideramos nuestras preocupaciones de sostenibilidad actual, como es el de la gestión de los residuos. Nos podemos acercar arqueológicamente a través del estudio de diferentes elementos que se relacionan con esa gestión. En primer lugar, los vertederos, ¿no? Como el lugar final de deposición de todas las basuras, de los residuos sólidos que se generan en la ciudad, y las redes de alcantarillado. Mi función en el proyecto CIRCE, además de colaborar como agente del conjunto arqueológico en todo lo que es la infraestructura y apoyar al equipo, tengo los intereses de investigación concretos en las cerámicas a mano o de producción a torno lento durante la época de la tardoantigüedad. Estas cerámicas se caracterizan fundamentalmente puesto que son producciones locales en su mayoría y otras son de importaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la producción es muy interesante, ya que se detectan en las caídas del comercio internacional que hay con las tierras isláticas africanas, que se retoman las producciones locales de este tipo de materiales. El proyecto CIRCE integra investigación y formación aplicada. Las nuevas generaciones de arqueólogos se forman en campo, sobre el terreno, participando en las fases de prospección, registro estratigráfico, muestreo, trabajo en laboratorio e interpretación de datos. En CIRCE trabajamos en equipo, codo a codo, tomando decisiones con criterios técnicos y asumiendo responsabilidades reales sobre el patrimonio histórico. La Casa Velázquez es una institución que tiene un vínculo muy estrecho con Baelo Claudia, que es el yacimiento que estamos excavando en el marco del proyecto CIRCE, porque fueron los que iniciaron las excavaciones en 1917 y a raíz de ahí pues, se ha desarrollado muchísimo más el trabajo arqueológico en el yacimiento. Soy especialista en ciudades portuarias de la antigüedad tardía, entonces pues obviamente Baelo Claudia también es un yacimiento que me interesa muchísimo y en ese sentido dentro del proyecto CIRCE, en tanto que tiene
una voluntad de ser un proyecto realmente diacrónico, en que veamos tendencias de larga duración que nos permiten ver un poco la evolución de las comunidades en estos yacimientos, pues mi participación en el proyecto va un poco en esta línea, ¿no? Trabajo actualmente en la Universidad de Sevilla con un contrato predoctoral FPU, realizando mi tesis doctoral sobre el mundo funerario romano de Cádiz, el cual tiene muchísima relación con el proyecto CIRCE en la medida en que estos espacios funerarios se encuentran siempre fuera de las murallas y en estos espacios conviven contextos de gestión de residuos, como pueden ser los vertederos, con enterramiento como espacios periurbanos de la ciudad. El proyecto CIRCE, digamos, en mi carrera como joven investigadora ha sido fundamental en la medida en que es un proyecto que sirve para formar, tiene esa parte formativa tanto de estudiantes de grado como estudiantes ya de estos jóvenes investigadores, como en este caso yo que me encuentro realizando la tesis, como os decía. El proyecto CIRCE además me parece un ejemplo fundamental de unión entre el pasado y el presente, en la medida en que la gestión de residuos y los problemas con el medio ambiente son un tema de total actualidad, y ver cómo en el pasado y en el presente vemos temas totalmente similares y que pueden convivir y explicarnos cosas que actualmente también nos preguntamos. Pues como estudiante de arqueología con una formación más orientada a la prehistoria en la Universidad de Sevilla, el proyecto CIRCE me ha ayudado a conectar ese mundo más temprano, como es el prehistórico, con la cronología romana, puesto que la metodología que se aplica en el proyecto CIRCE está muy relacionada con esta última que he comentado, en la que se selecciona parte del registro arqueológico, como son los restos polínicos o análisis de contenido, columna estratigráfica, y se le da importancia a esos pequeños resquicios que dan claves sobre ciertos puntos que nos ayuda a aproximarnos más hacia las realidades de estas personas que convivían en el pasado. CIRCE, que le dimos ese nombre de la logística en la ciudad romana, lo que trataba era de ahondar en las dinámicas de las comunidades para prosperar, para explotar el medio siguiendo sus necesidades, es decir, por ejemplo, tratar de analizar cómo el equilibrio o las relaciones entre individuos y medio va cambiando. Hay periodos en los que el medio realiza una actividad, digamos, una presión mucho mayor sobre las comunidades, y las comunidades se sienten mucho más indefensas y están mucho más a tenor de lo que el medio ambiente o los fenómenos climáticos o ese tipo de cosas les imponen, y sin embargo en otros momentos es la comunidad la que tiene unas capacidades mucho mayores en controlar el medio, controlar los recursos o controlar el territorio que les rodea, ¿no? Esos equilibrios y cómo va eso cambiando, que no necesariamente es una evolución positiva, pues es precisamente lo que tratábamos un poco de analizar. En el proyecto CIRCE son diferentes los casos de estudio que incluíamos, de diferentes puntos de la península ibérica, de la antigua Hispania romana, pero sobre todo identificamos Velo Claudia como un laboratorio de singular excepción, precisamente por su carácter de despoblado, porque no ha sido ocupado en época posterior, porque había ya una tradición muy larga de investigaciones de más de 100 años, que sobre todo habían sido protagonizadas por los investigadores franceses desde que Pierre Paris empezó a trabajar allí en 1917, y luego también algo muy interesante en el caso de Velo Claudia, y es que siendo un conjunto arqueológico de la Junta de Andalucía, se dan toda una serie de sinergias entre grupos de investigación diferentes de diferentes centros de investigación españoles y también extranjeros, sobre todo franceses, pero no solo, de manera que tenemos una relación muy estrecha entre los diferentes investigadores y podemos también aprovechar los resultados que unos proyectos y otros aportan para conocer de manera global el funcionamiento de Velo. Especialistas en cerámica, numismática, zooarqueología y paleobotánica, personal de museos e instituciones como la Casa de Velázquez, junto a estudiantes pre- y postdoctorales y alumnado de arqueología, comparten un objetivo: comprender el comportamiento y la resiliencia de las comunidades antiguas para mantener vivas sus ciudades durante siglos. Leemos la ciudad como un sistema, sus circuitos productivos, mecanismos de abastecimiento, gestión del espacio y respuestas ante crisis naturales, sociales o económicas. Nuestro compromiso es generar conocimiento útil en un marco colaborativo y transdisciplinar. ¿Qué papel tuvo la reutilización de materiales? ¿Cómo se explotaron los recursos naturales? ¿Pervivieron oficios en el territorio presentes ya en época romana, como la industria panadera?
A través de CIRCE intentamos aportar luz a todas estas cuestiones.